La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el día 26 de marzo del 2010, cuyo título: Los más generosos de la gente son los musulmanes, los más generosos de los musulmanes son los creyentes, y los más generosos de los creyentes, los temerosos de Dios el Señor de los mundos. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios, alabado sea Dios el Señor de los mundos. Oh hermana en el amor de Dios, Bushra, la paz de Dios sea contigo y con todos los Ansar adelantados y selectos en la era del diálogo antes de la aparición, que creyeron en la verdadera declaración explicativa del Corán, de manera que apoyaron intensamente mi causa, y aquellos Dios les ha asociado conmigo en mi misión, pero la posición de los que tienen certeza entre ellos es grandiosa ante Dios su Señor. Oh comunidad de los Ansar, les juro por Dios, si no temiera por vosotros de la tentación, que las buenas nuevas fueran demasiado grandes para vosotros, os habría hablado de la posición de los Ansar del esperado Imam al-Mahdi entre las naciones el día en que la gente se levantarán resucitados ante Dios el Señor de los mundos. Y eso porque el acto de adoración más sublime y el nivel más alto de adoración es su adoración a Dios su Señor, dado que los más generosos de la gente son los musulmanes. Los más generosos de los musulmanes son los creyentes, y los más generosos de los creyentes, los temerosos de Dios, y los más generosos de los temerosos de Dios, los justos, y los más generosos de los justos son los próximos a Dios, y los más generosos de los próximos a Dios, los Rabbaniyin, y los más generosos de los Rabbaniyin, una gente a quien Dios ama y por los cuales es amado, los amados de Dios el Señor de los mundos. Se negaron a sí mismos a aceptar el paraíso de Dios su Señor, luego fueron congregados ante Dios el Misericordioso como una delegación honorable. Y les dijo: vuestro Señor ha prometido a sus siervos justos en el decreto de su libro que les agradará. ¿Por qué habéis rechazado el placer deleitante del paraíso de vuestro Señor? Entonces su imam dijo: más bien, queremos el placer deleitante más grandioso que eso, y tu promesa es verdadera, y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Entonces Dios su Señor les dirá: habéis sido veraces, y por eso os creé. Esos son los que los profetas y mártires van a envidiar sanamente, pero la mayoría de vosotros no lo sabéis, debido a vuestra exageración en los profetas y dejar que al-Wasila la ganen ellos sin creer que los justos tengan la posibilidad de hacerlo. Y por eso la mayoría de ellos no creen en Dios a menos que le asocien algo, a pesar de que el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, previamente ya les había dictaminado con la verdad si en verdad son de los que hacen uso del entendimiento. Y dijo el profeta de Dios, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él: Inna lillahi ibadan, laysu bi anbiya wala shuhada, يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بقربهم ومجلسهم من ربهم. Dios tiene unos siervos, que no son profetas ni mártires. Los profetas y mártires los envidiarán sanamente el día de la resurrección por su posición y cercanía a Dios su Señor. Fue veraz que la paz de Dios y sus bendiciones sean con él, y soy capaz de demostrar sus grados para con Dios su Señor desde el Gran Corán, y establecer la prueba con la verdad sobre ello. Oh comunidad de los que tienen certeza de entre los Ansar, amad a Dios más que a todas las cosas, y competid en su amor, su cercanía, y en establecer su complacencia en sí. Y tened mucho cuidado en hacer de los profetas y del Imam al-Mahdi esperado una frontera entre vosotros y vuestro Señor, no sea que Dios haga vanar vuestras obras. Que Dios purifique vuestros corazones del politeísmo con una purificación completa. Oh vosotros cuyos corazones se unieron en el amor de Dios, sin conocer los unos a los otros, porque sois de diferentes regiones del mundo. Y pronto Dios os reunirá con el Imam al-Mahdi y os traerá de varias regiones del mundo. Oh vosotros que respondisteis la llamada de la realización del placer deleitante más grandioso de la existencia, el placer de la complacencia de Dios sobre sus siervos, que es mayor que el placer de su paraíso, y por ese motivo Él os creó.
Así que sed firmes en la causa de Dios, que les juro por Dios, aquel que no hay otros dioses más que Él, que no hay nadie ni en los cielos ni en la tierra que sea capaz de tentar a los que supieron con certeza la realidad del nombre más grandioso de Dios. Y simplemente eso porque supieron con absoluta certeza que la verdad del nombre más grandioso de Dios es el atributo de la satisfacción de Dios en sí mismo sobre sus siervos. Y supieron que verdaderamente es un placer más deleitante que el de su paraíso, sin la menor duda ni sospecha. Y eso porque se dieron cuenta de esto cuando todavía estaban en este mundo, y esos apreciaron a Dios su Señor como Él merece ser apreciado. Y juro por Dios el grande, el Señor de los cielos y de la tierra, y de lo que hay entre ellos, y el Señor del gran trono. Si a uno de ellos se le dijera, oh fulano de tal, concédeme el peso de un átomo del amor de Dios y de su cercanía, y del placer de su complacencia, y a cambio de eso tendrás el reino de los cielos y de la tierra, el reino mundano, el reino de la otra vida, y el reino del paraíso cuya anchura es el ancho de los cielos y la tierra. Lo habría rechazado todo, y hubiera preferido el peso de un átomo del amor de Dios y su cercanía, para realizar el placer de la complacencia de Dios en su ser sobre sus siervos. Esos sí que apreciaron a Dios, como Él merece ser apreciado. Y sabréis la verdad acerca de ellos el día del juicio final, el día en que la gente se levantarán resucitados ante Dios el Señor de los mundos. Y no conozco de ellos sino a unos pocos, y de entre ellos están aquellos para quienes ya recibieron las buenas nuevas procedentes de su Señor, y les somos veraces. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. El Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.